a la parte de materia. Definimos lo que es materia. Bueno, materia es todo lo que existe en el universo, todo. Todo lo que existe en el universo, así podemos verlo o no verlo, sentirlo o no sentirlo. La materia siempre está en constante movimiento, cambio y transformación. Tenemos, por ejemplo, ahí un cuerpo. Acá un cuerpo que puede ser un papel, un lápiz, puede ser también materia orgánica, etc. Ese cuerpo se divide en partículas pequeñas. Acá está una partícula. A nivel de partícula podemos verlo, ¿no? Podemos verlo. Depende un polvo, un poquito, un granito, podemos verlo. Esa partícula se divide en moléculas. Por ejemplo, una molécula puede ser la molécula del agua. Ya a nivel molecular, ya no podemos verlo, ni con el microscopio. Ya no se ve. Ya estamos a nivel molecular. En una sola partícula tenemos miles de millones de moléculas. En una sola partícula. ¿No? En una sola partícula. Ahora, esta molécula está formada por átomos. En el caso del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En el caso del agua. O sea, estamos a nivel atómico. Las moléculas están formadas por átomos. Y a su vez, cada átomo está formado por partículas subatómicas. Tenemos, por ejemplo, 3 de ellas: los protones, electrones y neutrones. Tenemos más partículas, pero estas son las más importantes. A su vez, estas partículas están formadas por quarks. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, hasta esta división de la materia, hasta las partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones. Hasta ahí vamos a llegar. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos a llegar. A ver, por ahí me están hablando, me hacen una pregunta, dice: materia es todo lo que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Esa definición es para un tipo de materia, que es la materia sustancial. Tenemos 2 tipos de materia, ¿no? La materia como sustancial y no sustancial. O sea, en otras palabras, la materia que podemos verlo es la materia sustancial. Por ejemplo, un lápiz tiene masa y volumen. Pero la materia en forma de energía es otro tipo de materia, ¿no? La materia que se transforma en energía. Tenemos entonces la materia condensada y la materia que está no condensada, ¿no? Ya empezamos a hablar más adelante. Todavía no queremos entrar en detalles. Ya, pero lo que dice su compañera es cierto. Materia tiene masa y volumen, sí, pero no es todo el tipo de materia, ¿no? Si no, no dejaríamos. Bien, vamos a continuar. La materia está en constante cambio o transformación. Miren ahí, por ejemplo, tengo una plantita. Luego unos días, esa plantita crece, años, meses, y tenemos un árbol frondoso, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta materia? Se ha transformado. Pero también la materia está en constante movimiento, ¿no? Por ejemplo, tengo 2 galaxias, ¿no? La galaxia donde nos encontramos, la Vía Láctea, y tenemos otra galaxia, ¿no? La galaxia Andrómeda. Esta galaxia se está acercando a una velocidad más o menos de 300.000 kilómetros por segundo, por segundo. Es una velocidad alta, ¿no? Los estudios dicen que en un momento estas galaxias van a fusionarse, ¿no? Pero eso va a ser dentro de millones de años, ¿no? Así que no hay que preocuparnos. Ajá. Entonces tenemos entonces aquí 2 tipos, ¿no? 2 características de la materia, que tenga constante cambio, transformación y también movimiento. A ver, usted dirá, ¿no? Lo que tenga a su alrededor, por ejemplo, vean su lápiz o una hoja, lo que tenga a su costado, lo que tenga enfrente. Ya vieron ese cuerpo que vieron, ya lo vieron. Ahora, miren, ese cuerpo, si tienen un lápiz enfrente de ustedes, ese lápiz está formado por átomos. Esos átomos contienen electrones. Y esos electrones están en movimiento. No lo vemos, pero están en movimiento. Entonces, todo cuerpo está en movimiento. Movimiento, ¿no? De repente no podemos verlo a nivel macroscópico, pero a nivel molecular está en movimiento. Eso quiere decir en constante movimiento para la materia. El tiempo no es materia, pues, ¿no? Ya por ahí me están preguntando. Profesor, buenas. Sí, dime. ¿Existe la materia, existe materia o que no se pueda mover o que no pueda evolucionar? Tenemos una temperatura teórica
que es 0 Celsius, que es la temperatura a la cual no existiría movimiento en materia. O sea, no existiría movimiento, 0 Kelvin, perdón, 0 Kelvin. A esta temperatura, si un cuerpo llegara teóricamente a esta temperatura, no existiría movimiento alguno, ni Profe, de átomos, ni de moléculas, ni de electrones, no habría movimiento. Dime. profe, una pregunta. ¿Esa teoría se consideraría como detención del tiempo? O sea, ¿se podría considerar como si se hubiese detenido el tiempo totalmente dentro del cero absoluto? ¿Te refieres si llegaría a esta temperatura de 0 Kelvin? Sí, 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 contaría como si se hubiese detenido el tiempo dentro de ese espacio. Mira, brevemente, a ver, 0 grados Kelvin es una temperatura hipotética que todavía no se ha alcanzado. Entonces, las proyecciones indican que si un cuerpo llega a esta temperatura de 0 Kelvin, no existiría movimiento alguno. Movimiento ni siquiera de electrones. Entonces, hablaríamos de un cuerpo, o sea, materia sin movimiento. Pero es una temperatura hipotética, porque todavía no se ha alcanzado. Pues, ni siquiera estamos cerca del 0 Kelvin. Ni estamos cerca. 0 Kelvin más o menos es menos 273 grados Celsius. Es una temperatura bien baja. Entonces, no sabemos todavía lo que pueda pasar si se llegara a esa temperatura, ¿no? Pero todo lo que se pueda pensar son suposiciones, teorías, ¿no? Pero cuando lleguemos, pero estamos lejos de esa temperatura. Estamos bien lejos. De todo lo que podamos hablar, entonces es teoría, es teórico. Teórico. ¿De acuerdo? Entonces no nos vamos a preocupar de esos puntos porque el día de hoy todavía no es el tema. El tema es hoy día es tratar de hablar de la materia como tal. ¿De acuerdo? La materia como tal. ¿De acuerdo? Entonces, no Y tenemos esas sobre la temperaturas. antimateria, profesor. ¿La antimateria es Pero algo existente o solo es teórico? tenemos que hablar primero de la materia, pues, o sea, si no hablamos de materia, entonces nos estamos adelantando bastante, ¿no? Entonces, es como Está bien. querer escribir cuando todavía no sabemos las vocales, ¿no? No, está bien la pregunta, o sea, no hay problema. Sí, pero vamos a ver por partes porque de repente por ahí alguien del grupo todavía no sabe sobre qué es la antimateria, ¿no? Entonces, si no conocemos todavía la materia, entonces no vas a confundir un poco más, pues, ¿no? Entonces vamos por partes y hablemos primero de la materia, ¿no? Ya después, una vez los fenómenos, las reacciones, fenómenos físicos, químicos, nucleares, ¿no? Ya, pero vamos a entrar en un ratito en la materia. Bien, estado de la materia, tenemos el estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿no? También tenemos el cuarto estado, que es el estado plasmático. Pero nos vamos a centrar en los tres estados principales de la materia. Sólido, líquido, gas. Fa son las fuerzas de atracción entre las moléculas. Fuerzas de atracción. Fr ya vamos a indicar qué cosa es Fa y Fr. Fuerza de repulsión. La fuerza de atracción entre moléculas, también conocida como fuerza de cohesión. ¿Ya? A veces también es bastante común llamarle fuerza de cohesión a la fuerza de atracción. Y la fuerza de rechazo entre las moléculas, la fuerza de repulsión. Tenemos para un cuerpo en estado sólido que predomina la fuerza de atracción. Es decir, las moléculas se atraen intensamente. Y por eso es que las moléculas están bien juntas en un cuerpo sólido, bien juntitas, porque predomina la fuerza de atracción, se atraen fuertemente. En un cuerpo gaseoso, por ejemplo, acá tengo un tanque, y si tenemos, por ejemplo, acá esas moléculas están separadas. Separadas porque predomina la fuerza de repulsión. En cambio, las moléculas están ni tan cerca ni tan lejos, o sea, están ahí, están cerquita. Esas fuerzas van a determinar algunas características de estos cuerpos, por ejemplo, su forma y su volumen. En un cuerpo sólido, la forma es constante, no cambia. Por ejemplo, vean ahí su lápiz, la forma siempre va a estar definida, la forma. El volumen, el lugar que ocupa en el universo, en el espacio. El volumen también es constante, no cambia. Ni la forma ni el volumen.
Vayamos al caso contrario, el estado gaseoso. La expulsión en un gas, entonces las moléculas tienden a ocupar el máximo volumen posible y van a adoptar la forma de ese recipiente. Si esas mismas moléculas lo llevo a un cuerpo esférico, a un recipiente esférico, entonces esas moléculas gaseosas van a adoptar la forma esférica y van a tener el volumen del tanque que contiene a esas moléculas. Entonces, para un gas, su forma puede ser esférica, puede ser cilíndrica. El volumen va a depender del volumen del recipiente. Entonces, forma y volumen va a ir cambiando. En cambio, para un líquido, en un líquido, la forma es variable. Si un líquido está en un vaso, el líquido adopta la forma del vaso. Si el líquido está en una botella, adopta la forma de la botella. Entonces, su volumen no está definido, es variable. Su forma es variable, la forma. Va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Pero el volumen, eso no cambia. Si aquí en el vaso tengo, por ejemplo, en ese recipiente tengo, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos de agua, y lo he hecho, por ejemplo, en un balde, en ese balde va a haber también los mismos 100 centímetros cúbicos. O sea que el volumen es el mismo. El volumen no cambia. Por eso cuando tú tienes tu botella gaseosa de 1 litro, y lo echas en los vasos, en suma, va a haber también 1 litro de gaseosa. El volumen no cambia, la forma cambia. La forma. Para un gas, fácilmente se puede comprimir, es decir, puedo cortar la distancia entre molécula y molécula. Para un gas. Para un líquido y un sólido, decimos que prácticamente no se puede comprimir más, por lo tanto su volumen no puede disminuir. Por un gas sí, un gas fácilmente podemos llevarlo a un recipiente cada vez más pequeño, porque podemos acortar la distancia entre molécula y molécula. ¿Hasta ahí una pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Los cambios de estado. Tengo, por ejemplo, un cuerpo líquido, por ejemplo, agua, ¿no? Imaginemos que tenemos agua líquida. Agua líquida, llevamos a la congeladora, pasa a estado sólido. Ese cambio se llama solidificación. Sacamos el agua sólida de la congeladora, gana energía, gana calor y va a regresar a estado líquido. Ese cambio se llama fusión. Tengo el agua líquida, lo llevo, por ejemplo, lo calentamos, pasa a estado gaseoso, ese cambio se llama vaporización. Tengo el agua gaseosa, se enfría, nuevamente pasa a estado líquido, se llama condensación. O también se llama licuación, ¿no? Condensación o licuación. Hay cuerpos que pasan directamente de sólido a estado gaseoso. Por ejemplo, la naftalina. La naftalina son esas bolitas blancas que venden en el mercado, que tienen un olor bien penetrante, ¿no? Que se usa para que no entre, por ejemplo, la polilla a la ropa, ¿no? Al papel, ¿no? Entonces, como tiene un olor penetrante su vapor, entonces se usa para, ¿no? Para evitar que la polilla entre, ¿no? Esas naftalinas, que son bolitas de color blanca, se subliman. Es decir, que pasan de sólido, no pasan a estado líquido, se subliman. Esa es la naftalina, un sólido que se sublima. Otro sólido que se sublima es, por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando está en estado sólido, no pasa líquido, sino que directamente pasa a estado gaseoso. Al dióxido de carbono en estado sólido se le conoce como el hielo seco. Hielo seco. Eso lo tienen, por ejemplo, los heladeros, ¿no? Los heladeros, para conservar sus helados fríos, utilizan barras de hielo seco. Parecen hielo, pero no es hielo, ¿no? No es hielo de agua, sino es CO2 sólido. Es el hielo seco. Si tienen curiosidad, cuando pasen un heladero, ¿no? Vean ahí que tiene barras de hielo seco, o sea, de dióxido de carbono sólido.
esos cuerpos se subliman, o sea que no pasan a estado líquido. Ahora, si tengo un cuerpo en estado gaseoso que pasa directamente a estado sólido, se llama sublimación, pero inversa. Ya, sublimación inversa. O también conocido como deposición. En los problemas, y no te dice si es la directa o la inversa, tú asumes que es la sublimación directa. ¿Ya? No te dice qué sublimación es, ya sabes que es la directa, o sea, de sólido que pasa a estado gaseoso. Entonces se asume que es la directa. Entonces, en química hay cositas que uno va a asumir, ¿no? En los diferentes temas que vamos a ver. Acá, por ejemplo, si me dice la sublimación, ya sé que es la directa. Caso contrario, tendría que decirte que es la inversa, o que es una deposición. Ya, listo. Esos cambios de estado, por favor, bien aprendidos. Veamos entonces ahora cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica como materia pura y materia no pura. ¿Ya? Materia pura y la materia pura, y no pura. Por ejemplo, acá tengo un vasito. Un vasito. Imaginemos que tengo, ese vasito contiene agua. Entonces aquí tengo puras moléculas de agua. Ese vendría a ser una materia como sustancia pura. ¿Por qué sustancia pura? Porque todas son moléculas de agua, todas. Pero ¿qué sucede ahora si le echo aquí sal de casa? La sal es el cloruro de sodio, la sal de casa. Le echamos sal de casa. Entonces esto deja de ser sustancia pura, porque ya no es agua sola, es agua con sal. Tampoco es sal pura. Eso viene a ser sustancia no pura. ¿De acuerdo? Sustancia que ya no está pura, pues, porque no es agua sola ni tampoco es sal sola, es agua con sal. Esa unión de estas dos sustancias, vamos a llamarla mezcla. Pero hay un requisito importante para llamarle mezcla. Y ustedes se han dado cuenta aquí, mira, se han dado cuenta. ¿Qué sucede si en vez de tener agua, tengo, por ejemplo, ácido sulfúrico? Es un ácido bastante corrosivo. Si tengo ácido puro, ahí es sustancia pura. Sustancia pura. Pero imaginemos que a ese recipiente con ácido le echamos un pedacito de cobre. De cobre. Echamos cobre. Jóvenes, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir si echamos el cobre? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué creen que ocurra? ¿Qué ocurre? No pasa nada. Se disuelve, ¿Y Se comienza cervecita? a disolver. va a haber una reacción química, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico, va a corroer aquí al cobre. Va a haber una reacción de oxidación. Vamos a armarte ya, ¿no? Y con esta luz. ¿No? Reacciona con el cobre y forma el sulfato de cobre, más el gas hidrógeno. ¿Ya? Va a haber un gas, que es el gas hidrógeno. Entonces, esto de aquí, muchachos, ya no es una mezcla. ¿Sí? Ya, eso ahí ya no es una mezcla. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hablar de una mezcla, que es lo que está aquí, del evento que hemos visto a la derecha? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿En qué es diferencia uno del otro? Joel, apaga tu micro. Ya se decía su compañero. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno con otro? A ver. Y acá se define cuándo hablo de mezcla y cuándo no de mezcla. Miren, cuando nosotros hablamos de mezcla, las sustancias que forman dicha mezcla, entre ellas no hay reacción química, es decir, que no se va a formar ninguna sustancia nueva. Simplemente Profesor, las sustancias están reunidas. Dime. ¿puede explicar de nuevo? El sonido del compañero no me dejó de atender. Ya, repito, mira. Nosotros para hablar de mezcla, las sustancias que forman dicha mezcla, entre ellas
no debe haber reacción química. Es decir, que no debe haber transformación de la materia. Simplemente las moléculas están reunidas, están juntitas. Es como, por ejemplo, mezclar harina con azúcar. Están mezclados. Agua con alcohol. Mezclas, por ejemplo, a ver, se me ocurre, arroz, granos de arroz con con granos de frijoles. Esa es una mezcla. Las moléculas o las sustancias están reunidas, nada más. Pero en cambio, si entre estas dos sustancias hay transformación de la materia, o sea, aquí el ácido sulfúrico se combina con el cobre y forma una sustancia nueva, que es el sulfato de cobre más el gas hidrógeno. Esta transformación de la materia es una reacción química. Esta es una reacción química. Entonces, como es una reacción química, ya no puedo clasificarlo como mezcla. Conclusión. ¿Cuál es el requisito para hablar de mezcla? Que las sustancias deben estar simplemente reunidas, pero entre ellas no hay formación de ninguna sustancia nueva. ¿De acuerdo? A ver, si te queda claro, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, muchachos? Bueno, ahí su compañero nos dice, efectivamente, como dice su compañero, si mezclamos, mejor dicho, si combinamos dos sustancias y veo que se ha formado algo diferente, entonces eso ya no es mezcla. Esa es una reacción química. A la reacción química se le llama combinación. Entonces, a veces se suele referirnos a las mezclas con el término combinación. O sea, en química, el término combinación implica reacción química. Por ejemplo, si tú tienes plastilina de color rojo, azul, verde, y lo juntas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás combinando o estás mezclando? ¿Qué haces? ¿Combinas o mezclas? Si tienes plastilina, ¿combinas o mezclas? Vamos, muchachos, rápido a ver. Plastilinas, juegas con plastilina, ¿Mezclas? ¿combinas o mezclas? Estás mezclando. Estás mezclando las diferentes plastilinas. Estás reuniendo esas tres plastilinas, rojo, amarillo y azul que te dije, ¿no? Si tú me dices que estás combinando, me estás diciendo que ahí estás formando una sustancia nueva. Y eso no es cierto, porque cuando se juntan las plastilinas, estás reuniendo esas plastilinas, pero no estás formando ninguna sustancia nueva. Ya, que quede claro, por favor, cuándo es una mezcla y cuándo es una combinación. Cuando hay una reacción química, es sinónimo de combinación. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Echas azúcar al agua. Mezclas, combinas. Mezclas. Estás mezclando. Mezclas. Ahí estás mezclando. Porque si tú me dijeras que estás combinando, me estarías diciendo que entre el agua y el azúcar hay una reacción química. Es decir, se está formando alguna sustancia nueva y eso no es correcto, ¿no? Entonces, tiene cuidado entonces al momento de clasificar un evento como mezcla o combinación. Muy bien, ahora sí, una vez que ya sabemos esto, ya sé que una sustancia pura, que es una sustancia pura, vamos a clasificar las sustancias puras como simples y compuestas. ¿Cuándo hablo de una sustancia simple? Cuando dicha sustancia está formada por átomos del mismo tipo, átomos iguales. Por ejemplo, ahí tengo una barra de oro. Esa barra de oro, cada barra de oro está formado por átomos idénticos de oro. Esa es una sustancia pura, pero simple. Entonces, simple. Otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, ahí un pedazo de sodio metálico. Cada trozo de sodio metálico está formado por átomos de sodio. Cada trozo está formado por átomos idénticos de sodio. Todos son átomos de sodio, todos. Tengo clavitos de hierro. Cada clavito está formado por átomos idénticos de hierro. Todos son átomos de hierro. Una barra de cobre, ¿no? Una barrita de cobre.
está formado por átomos idénticos de cobre, cobre Cu. Si la sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos, se le llama sustancias simples monoatómicas. Mono es uno, atómicas viene de átomo. Y dice sustancia simple formada por un solo tipo de átomos, monoatómico. Pero puedo tener también, por ejemplo, el gas oxígeno. ¿Cómo está formada cada molécula de oxígeno? Está formada por dos átomos unidos mediante enlace doble, oxígeno-oxígeno. Pero no dejan de ser átomos iguales, ambos de oxígeno, o dos. Cada molécula de oxígeno está formada por dos átomos, sí, pero son átomos iguales. Por lo tanto, sigue siendo sustancia simple. Bromo 2, N2, H2, F2, cloro 2, dos átomos iguales. Son sustancias simples diatómicas. Di, dos átomos, diatómica. Formada por tres átomos, son sustancias simples triatómicas. El ozono está formado por tres tipos de átomos, unido mediante enlace doble y enlace, eso vamos a verlo más adelante, enlace dativo. Ahí tengo entonces cada molécula. Ahí tengo los tres átomos de oxígenos unidos, dos de ellos con enlace doble y dos de ellos formados mediante enlace dativo, ¿no? Perfecto, ¿qué es dativo? No te preocupes, vamos a hablar más adelante. La idea de aquí solamente me interesa que te des cuenta que en el ozono está formado por átomos iguales de oxígeno. Por lo tanto, es sustancia simple. Y como son tres, triatómica. Ya si son 4, 5 átomos, 6 átomos, ya en general digo que son sustancias poliatómicas. Ya, poliatómicas. Si son ya varias, está formado por varios tipos de átomos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo correcto, profesor. Ya, a ver los demás. Pregunten. Muy bien, a Todo ver, bien, ahora vamos a ver. profesor. Ya, muy bien, perfecto. Ahí está, eso me gusta que participen. Listo. Ahí están los ejemplos. Pero, ¿qué pasa si la sustancia pura está formada por átomos diferentes? Ya, por átomos diferentes. Por ejemplo, en el agua. En el agua tengo que está formado por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Ya son átomos diferentes. Ya, átomos diferentes. Porque cada molécula está formada por oxígeno y hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno. Átomos diferentes, sustancia compuesta. Ya, entonces, vamos a hablar entonces, miren muchachos, de sustancias compuestas cuando están formados por átomos diferentes. Agua, sal de casa, el cloruro de sodio. Cloruro de sodio está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Son átomos diferentes, sustancia compuesta. Si fueran iguales, sería simple. El gas metano, el componente principal del gas natural, el CH4, el gas metano, CH4. En el gas natural tenemos aproximadamente 90% de gas metano. Si ustedes tienen en sus casas gas natural, están consumiendo 90% aproximadamente de gas metano y 10% de otros gases. Entonces, como son átomos diferentes, carbono e hidrógeno, sustancia compuesta. Ahora, ¿no? Por ahí me hablan del etano. El etano es el C3H8. El etano es el gas que se encuentra en los balones de gas. En los balones de gas se encuentra el gas metano, el gas etano, este es el etano. También es un compuesto. Este también se encuentra en el GLP, en el gas licuado de petróleo, ¿no? En los grifos venden GLP, es el gas propano. Propano, es el, perdón, acá hay un lapsus, es el propano. Propano, es el gas propano. El gas propano tendremos ese GLP y el gas que se encuentra en los tanques de gas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a clasificar esta sustancia, miren. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. La sal de casa, sodio y cloro. El gas metano, carbono
hidrógeno. Como te das cuenta, esas sustancias están formadas por dos tipos de átomos. Como están formadas por dos tipos de átomos, se llaman sustancias químicas compuestas binarias. Bi significa dos, bi. Binario significa dos tipos de átomos diferentes. Otro ejemplo. Tenemos la sacarosa, mira, en el azúcar, formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. El ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre, oxígeno. Hidróxido de bario, oxígeno e hidrógeno. Muchachos, díganme ustedes, esas sustancias compuestas, ¿por qué compuestas? Porque están formadas por átomos diferentes. Cada una de ellas, ¿por cuántos tipos de átomos está formado? Cada una de ellas. El primero está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. El segundo está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. El último está formado por bario, oxígeno e hidrógeno. Cada una de ellas está formada por tres tipos de átomos. Por lo tanto, son sustancias puras compuestas ternarias. Ah, ya. Entonces, si está formado por cuatro tipos de átomos, se va a llamar sustancias puras compuestas cuaternarias. Ajá, ahí tienes el tipo de compuesto. Binarias, ternarias, cuaternarias. Ahora, si yo te pregunto la atomicidad, es otra cosa. La atomicidad es la cantidad de átomos. Por ejemplo, el agua está formada por 3 átomos. Atomicidad 3. 2 hidrógenos, 1 oxígeno. La sal de casa está formada por 2 átomos en cantidad. Sodio, cloro, son 2 átomos, atomicidad 2. El gas metano está formada por un carbono y 4 hidrógenos. En total está formada por 5 átomos. Es de atomicidad 5. Entonces el agua es de atomicidad 3 o triatómica. La sal de casa es de atomicidad 2 o diatómica. Profesor, entonces El gas metano, la atomicidad es el número de átomos que tiene la sustancia. cantidad de átomos. Atomicidad es la cantidad de átomos. El gas metano es de atomicidad 5 o, si quieres llamarlo, pentatómica. Una cosa es hablar de su atomicidad y otra cosa es hablar del tipo de compuesto. Binario, ternario, cuaternario. Tipo de compuesto. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si tiene alguna pregunta. Todo correcto, profesor. ¿Todo bien? Listo, a ver, continuamos. Ya hemos hablado entonces de las sustancias puras, simples y compuestas. ¿Ya? Hay todas compuestas. Ahora hablamos de las mezclas. Tenemos dos tipos de mezclas. Ya sabemos que las mezclas son la reunión de dos o más sustancias. Reunión de sustancias que pueden ser simples, pueden ser sustancias compuestas o de repente simples y compuestas. La reunión de ellas. Tenemos dos tipos. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Ya? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea, ¿ya? Es aquella que al ojo humano tú vas a ver una sola fase. Es decir, que podemos mezclar dos sustancias, 3, 4, 5 sustancias, pero van a estar bajo un mismo estado físico. O vas a verlo en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Son entonces sistemas monofásicos. Mono es uno, fásico viene fase. Es decir, forma una sola fase. Por ejemplo, mira por aquí, por ejemplo. Mira, por ejemplo. De alcohol. Agua de alcohol. Estoy mezclando agua con alcohol. Si yo te presento ese vasito, sin olerlo, sin probarlo, solamente mirándolo, te presento un vaso que contiene alcohol, te pregunto, ¿tú puedes decirme que en ese vaso hay alcohol? Mirándolo. ¿Podrías decirme que hay alcohol? Tú jamás me podrías decir que hay alcohol. Imposible. No se puede. No se puede. Porque el agua y el alcohol están perfectamente mezclados, formando
un sistema monofásico líquido. ¿Ya? Forman una mezcla, un sistema monofásico, o sea, una sola fase en estado líquido. Esa es una mezcla homogénea. Ya, a las mezclas homogéneas se le llama soluciones. El vinagre, que seguramente tú has consumido alguna vez, ¿no? En el escabeche, ¿no? En las ensaladas. El vinagre es una mezcla de agua con ácido acético. El ácido acético tiene por fórmula CH3COH. Es un ácido orgánico, el ácido acético. Entonces, esa mezcla de agua, ¿no? De mezcla de agua con ácido se llama vinagre. Pero si yo te echo en un vasito y te digo, y te lo muestro, tú no te enteras que hay dos sustancias mezcladas, porque no puedes diferenciar una de la otra, porque está formando un sistema monofásico. Las aleaciones, por ejemplo, el acero. El acero es una mezcla de hierro con carbono, una cucharita, un tenedor, un cuchillo. Aparentemente está formado de un solo material, pero no es un solo material, es una mezcla más o menos del 95% de hierro y aproximadamente 5%, 2%, 3% de carbono. A esa mezcla de hierro con carbono se le llama acero. ¿Por qué? ¿Para qué se echa por qué se mezcla el acero con el hierro con el carbono? Para darle la propiedad, ¿no? El hierro de por sí se oxida fácilmente. Es altamente corrosible, el hierro. Pero el hierro cuando está mezclado con el carbono se le da la propiedad química de resistir más a la oxidación. Se oxida sí, pero más lentamente, mucho más lentamente. Si queremos mejorar esa capacidad anticorrosiva, le puedes añadir, por ejemplo, cromo, un 1%, 2% de cromo, y mejora el poder anticorrosivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dejándole a ese punto, es una mezcla homogénea, es una solución sólida. El aire que respiramos, mira a tu alrededor el aire, tú no diferencias el oxígeno del nitrógeno, porque están perfectamente mezcladas, formando una mezcla homogénea, o sea, un sistema monofásico gaseoso. ¿Tienes una pregunta de mezcla homogénea? Agua con sal, agua con azúcar, también es una mezcla homogénea. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos mezclas, me preguntas, mezclas, por ahí me estaban diciendo, recién estoy leyendo, me dice su compañera que repita. A veces no leo los mensajes, por eso les digo que mejor prendan sus micros para que me hagan las preguntas, porque a veces el mensaje llega tarde. Llega cuando yo estoy avanzando, a veces llega el mensaje, pero ya estoy avanzando, ¿no? Ya, entonces ahí tienen mezclas homogéneas. Y mezclas heterogéneas son mezclas en las cuales se forman dos o más sustancias. Dos o más fases. Son sistemas polifásicos. O sea, dos o más fases. Por ejemplo, miren muchachos. Por ejemplo, mira, a ver, agua y aceite. Agua y aceite. Dime si no es cierto que en esa mezcla, de repente no sabes qué es agua, no sabes qué es aceite, pero fácilmente te puedes dar cuenta que hay dos fases, hay dos sustancias diferentes, hay dos líquidos, dos sustancias. Una es amarilla, de una cierta textura, otra es transparente, la que está abajo. No sé qué es agua, no sé qué es aceite, pero son dos sustancias diferentes. Es un sistema bifásico, dos fases. Agua y arena, al ojo. Ahí tengo dos sustancias diferentes. Ya, una que está en estado sólido y otra en estado líquido. Agua y arena, mezcla heterogénea. Agua turbia, la pintura. Aire polvoriento, una ensalada de frutas. Son sistemas heterogéneos. ¿De acuerdo? Harina con azúcar, harina con sal, mezclas heterogéneas. Arena de playa, mezcla heterogénea.
Muy bien, no sé si tiene una consulta. Este cuadrito que está por aquí te resume todo lo que hemos visto. Ahí está, ese cuadrito resume todo lo que hemos visto. Ujú. Muy bien. A ver, ¿qué dice? A ver, dice, si mezclamos color, ¿qué? Si mezclamos colores para crear otro, es una mezcla homogénea. Claro, pues las témperas, por ejemplo, ¿no? Tienes témpera de colores y los mezclas, tienes una mezcla, ¿no? Es una mezcla, pero no es una combinación, ¿no? Si formamos dos fases es bifásico, tres fases trifásico, cuatro fases tetrafásico. Y ya cuando son muchas fases, polifásico. Pues eso no es muy no es tan redundante, no es tan importante que sepas eso. Realmente diferenciar entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Una aleación es la mezcla de dos o más sustancias, formando, ¿no? Mezclas homogéneas sólidas. El bronce, por ejemplo, es una aleación de cobre y estaño. Ese es el bronce, mezcla de cobre y estaño. El latón es una mezcla homogénea de cobre y zinc. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas mezclas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Mira, una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede separar. Porque recuerda que en una mezcla no hay reacción química. Como no hay reacción química, las sustancias están simplemente reunidas. Cada una conserva su identidad. Por lo tanto, puedo separarla una de la otra. Por ejemplo, tengo aquí una mezcla de agua con arena. Puedo separar el agua con la arena mediante una filtración. Se puede separar fácilmente. Separo, pongo un embudo y separo el agua de la sal, ¿no? Coloco en una mallita, una telita, una franelita en el embudo y atrapa el sólido, ¿no? Y pasa el líquido. Tengo una mezcla de agua con aceite. Separo una mezcla de agua con aceite mediante un método llamado decantación. Esto se hace en una pera de decantación, una perita. Esa perita tiene acá una llave, esta es una llave, en la cual tú puedes cerrar cuando caiga todo el líquido que está el líquido más denso que está abajo. Cierras, retiras el recipiente, colocas otro y puedes recolectar el líquido que está en la parte superior, el menos denso. Lo separé mediante decantación. La decantación es para mezclas heterogéneas líquido-líquido. Una mezcla homogénea en estado líquido, ¿no? ¿Qué método vas a aplicar? La destilación, pues. Separo el agua del alcohol mediante una destilación. De cada método cada tipo de mezcla tiene un método adecuado, ¿no? No vas a separar todas las mezclas con el mismo método, pues. Tengo, por ejemplo, partículas sólidas de diferente tamaño y quiero separar esas partículas gruesas de partículas finas. Ese sería un tamizado, pues. Tamizado, cernido, como quieran llamarlo, ¿no? Muy bien. Por ahí me están hablando de la gelatina, del humo, de la jalea real, ¿no? Miren, ese tipo de mezclas son mezclas también heterogéneas, pero llamadas coloides. Ya, tengo coloides y suspensiones. ¿Ya? Para coloides y suspensiones tiene mucho que ver el tamaño de partícula. ¿Ya? El día de hoy no estamos viendo coloides ni coloides ni suspensiones. Ahí justamente entra la gelatina y el humo, ¿no? La gelatina, el humo, la mayonesa entran en esa definición de mezclas heterogéneas como coloides y suspensiones. ¿Ya? Pero no, esa parte el día de hoy no estamos tocando. Ya, no estamos tocando esa parte. Pero también veo que sí han estudiado, saben bastante. Perfecto, eso es bueno. En cambio, un compuesto químico puedo separarlo en sustancias simples. Por ejemplo, este es un compuesto, lo separo en sustancias simples.
Por ejemplo, puedo separar el agua, lo separo en hidrógeno más oxígeno. Un compuesto lo separo en sustancias simples como mediante métodos químicos. Por ejemplo, acá tengo también, ahí tengo la electrólisis, es un método de separación. Tenemos la fotólisis para separar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. En cambio, una sustancia que ya es simple, por ejemplo, el oxígeno, ya no se puede separar en otra sustancia que sea simple, porque de por sí ya son simples. El cloro es simple, ya no se puede separar más. El sodio, sustancia simple, ya no se puede separar más. El agua, ¿no? Ya no se separa más esta sustancia. Vamos a los problemas. A ver, está ahí, tiene una consulta para hacer los problemas. ¿Hay preguntas? Bien, número 1. Indique la relación incorrecta. ¿Qué está mal? A ver. ¿Cuál está mal? Dice, me habla, ¿cuál está mal? Dice, el mercurio es una sustancia simple. Para el mercurio es el Hg. Lo encontramos en los termómetros. Átomos iguales, sustancia simple. El agua oxigenada. ¿Es una mezcla homogénea el agua oxigenada? A ver, el agua oxigenada es una mezcla de peróxido de hidrógeno con agua. Se llama agua oxigenada. Mire, agua oxigenada cuando tenemos peróxido de hidrógeno al 4%. 4% de peróxido, acá si no indico ver, 4% de peróxido de hidrógeno y 96% de agua. A esa mezcla se le llama agua oxigenada. Si tuviéramos, por ejemplo, 40% de peróxido de hidrógeno, no 20% de peróxido de hidrógeno y 80% de agua, esa mezcla se usa para blanquear el cabello. ¿Ya? Se usa para blanquear el cabello. Si tengo 40% de peróxido de hidrógeno y 60% de agua, ya, te das cuenta que está más concentrado, se usa para blanquear las telas. Para darle color a una prenda, en las empresas que venden telas, lo tiñen, ¿no? Los pantalones que tú tienes, esos focalizados que tú tienes, ¿no? Esos de colores que tienes, para darle color, primero se lava la tela. Se lava la tela con una mezcla de 40% de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y 60% se blanquea la tela. ¿Para qué? Para quitarle la grasa, las impurezas y el color agarre bien. Si no, no va a agarrar bien, pues, ¿no? Pero nosotros estamos hablando aquí de agua oxigenada, o sea, un poquitito de peróxido de hidrógeno, 4%, y agua. Esa mezcla se usa para curar heridas. Ah, ya. Entonces, dependiendo de la cantidad de peróxido de hidrógeno, una aplicación adecuada. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una mezcla homogénea? Ajá, así es una mezcla homogénea, correcto. El diamante vendría a ser el carbono, muchachos. Es una sustancia simple, el carbono. Listo. El bronce es una aleación de cobre y zinc. Perdón, cobre y estaño. Cobre y estaño. Es una mezcla homogénea. Eso está mal, porque acá dice que es una sustancia pura y no es una sustancia pura. Esa es la respuesta. Ah, no, está bien, no, estoy acá, estoy en el bronce. Estoy en el bronce. El bronce dice mezcla heterogénea. No es heterogénea, ¿qué cosa es? Es mezcla homogénea, esa es la respuesta. El bronce no es una mezcla heterogénea, es una mezcla homogénea, muchachos. ¿Por qué? Porque el bronce presenta una sola fase. Presenta un sistema monofásico sólido, en el cual no diferencio del cobre y del estaño. 2. Diga la expresión incorrecta. ¿Qué está mal? A ver. Son ejemplos de sustancias. Tenemos sustancias de dos tipos. Sustancia pura
simple y compuesta. Simple y compuesta. ¿Cuál es? Tenemos sustancia pura simple y sustancia pura compuesta. Simple, átomos iguales, compuesta, átomos diferentes. Cobre, sodio, plata y agua, todos son sustancias simples. Cobre es simple, el sodio es simple, el agua es compuesta y la plata es simple, ¿no? Pero todas son sustancias puras. ¿Ya? Todas son sustancias puras, todas. Acá me dice, son ejemplos de sustancias, no me especifica, no me dice si lo clasifique como simple o compuesta, simplemente digo que es con sustancias, y todas son sustancias, ¿no? Todas son sustancias. Dice, un elemento químico, puede ser plata, cobre, sodio, etcétera, no puede ser dividido en otras sustancias más simples. Así es. Quien se divide en sustancias son los compuestos. Por ejemplo, el agua se separa en hidrógeno más oxígeno. Un compuesto sí se separa en sustancias simples. Pero una sustancia que ya es simple, ya no se puede separar en otra que sea más simple que ella. No se puede. Porque ya es simple. ¿Ya? Entonces acá dice, la pregunta dice, ¿el elemento químico no puede ser dividido en otra sustancia más simple que ella? Así es, correcto. Son ejemplos de compuestos. El agua salada, la limonada y el aire. ¿Son ejemplos de compuestos? El agua salada, limonada y compuestos. ¿Son ejemplos de compuestos? No, pues son ejemplos de mezcla. El agua salada es agua con sal. La limonada es una mezcla de agua, limón, azúcar. Es una mezcla. ¿Qué más? El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, principalmente. Es una mezcla homogénea. Pero todos son mezclas. ¿Y qué dice acá? Son ejemplos de compuestos. No, pues está mal. No son compuestos, son mezclas. D. ¿Un compuesto químico se puede descomponer en sustancias simples? Así es, eso es correcto. Por ejemplo, el agua, dije que se separa, es un compuesto, se separa en sustancias simples. Ya, un compuesto, agua, se puede separar en sustancias simples. Está bien, entonces la cuarta. Un compuesto se puede formar, ¿no?, a partir de sustancias simples. ¿De acuerdo? A ver, seguimos. Letra C la clave, ¿no? Por ahí ya lo marcaron, ¿no? 3. En el laboratorio de química se dispone de las siguientes sustancias químicas. Permanganato de potasio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Azufre, cobre, cloruro de zinc, cloro y hidróxido de calcio. Me está preguntando cuántas son simples. ¿Cuándo era simple, se acuerdan? Simple formado por átomos iguales, compuestos por átomos diferentes. Simples formado por átomos iguales. Ahí está. Sustancias compuestas por átomos diferentes. Ese tienes que acordarte. Sustancia simple, átomos iguales, sustancias compuestas, átomos diferentes. Entonces, a ver, con esa idea, vamos a la pregunta. Mis muchachos, a ver, ¿cuántos son simples? 1, 2 y 3. 3 simples. Porque los ¿no? Es sustancia compuesta. Cloruro de zinc es compuesta, átomos diferentes. Hidróxido de calcio también es compuesta. Acá me pregunta cuántas son simples. Tenemos 3 simples. La respuesta es letra C. Bueno, aprovechando el ejemplo, puedo decir que el cloro es una sustancia simple diatómica.
Aprovechando el ejemplo. El cobre es una sustancia simple monoatómica. El azufre 8 es una sustancia simple octatómica. ¿No? Aprovechando el ejemplo. Bueno, la pregunta era cuántos son simples, son 3 simples, ¿no? Es la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, continuamos. Dice acá, el ácido ascórbico, o también conocido como la vitamina C, es un compuesto que se usa como antioxidante. Mira su fórmula. Ahí está la fórmula. Indique la proposición que está mal, la incorrecta. Ya, tengo el ácido ascórbico, mira su fórmula. ¿Cuál de esas proposiciones está incorrecta? Letra A. Por cada molécula, mira, el ácido ascórbico, esta es una molécula. ¿Por qué se llama molécula? Se llama molécula porque está formada por átomos diferentes. ¿Ya? Molécula porque está formada por átomos diferentes. Es una molécula. Si tiene dos o más átomos, y es una molécula. Dice, a ver, letra A. Por molécula posee 8 átomos de hidrógeno. Efectivamente, por cada molécula tengo 8 átomos de hidrógeno. K también tiene 6 átomos de carbono y está formado por 6 átomos de oxígeno. Cada molécula. La primera sería correcta. Está bien, la primera está bien. Letra A. Por molécula, 8 átomos de hidrógeno. Correcto. Letra B. Es un compuesto químico ternario. ¿Es ternario? ¿Cuándo era ternario? Ah, ternario es cuando está formado por 3 tipos de átomos diferentes. Es un compuesto químico ternario. Ajá, sí es ternario porque está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí es ternario, está formado por 3 tipos de átomos. Ternario. Su atomicidad es otra cosa, ¿no? Pero acá me dice si es ternario, sí es ternario. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ternario. Correcto, es el siguiente. C. Es una mezcla de homogénea de 3 elementos. Mezcla. Mezcla es cuando tengo 2 o más sustancias reunidas. No es una mezcla. Es un compuesto químico. No es una mezcla. Esa es la respuesta, la pregunta que está, la alternativa que está mal, ¿no? Incorrecto. Siguiente. Su atomicidad es 20. Atomicidad, o sea, cantidad de átomos. Ese molécula está formada por 6 oxígenos, 8 hidrógenos y 6 carbonos. Cuento los átomos y tenemos en total 20 átomos. Por lo tanto, será de atomicidad 20. Este átomo tiene 20 átomos, será de atomicidad 20. Correcto, el siguiente. ¿De cuál es la que está mal? La única que está mal es la letra C. Pues. La C es la que está mal. Listo. ¿Preguntas? Letra C la clave, ¿no? Siguiente. Número 5. A ver ahí. Allá. Para entrar a esto vamos a ver los fenómenos ahora. Los fenómenos. Jóvenes, pregunten, ¿ah? No sé qué, unas dudas, por favor. A ver aquí. Vamos a ver los fenómenos físicos y fenómenos químicos. A ver, muchachos. ¿Cuál es la diferencia de cortar papel y de quemar papel? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre quemar y cortar papel? ¿Es lo mismo? Bueno, creo que podemos darnos cuenta que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo quemar que cortar papel. ¿En qué cambia uno del otro si cortamos o quemamos? A ver, alguien voluntariamente que prenda su micro y me dé alguna idea. Vale equivocarse. Ya. Está permitido equivocarse, no hay problema. De ahí aprendemos todos.
Yo pienso de que cuando cortas papel, Ajá. aunque lo Por ahí me cortes, está una idea, está escribiendo, dice el papel queda igual, ajá, sufre deformación, cambia su composición, Que el papel se puede volver a unir se y en cambia, algún lado ya no. desaparece. Ujú. Ajá, muy bien. Interesante sus respuestas, ¿ah? Ya, muy bien. Tienen la idea, perfecto, tienen la idea, pero algunos de ustedes han usado las palabras incorrectas. Pero sé que tienen la idea, sino que han usado de manera incorrecta los términos. A ver, miren, vamos a explicar y ustedes mismos se van a dar cuenta en qué han fallado, ¿no? En dar la respuesta. Ujú. Miren, vamos a dar la idea y luego damos las conclusiones. Miren. Cuando cortamos papel, 2 partes, 3 partes, 4 partes, hay definiciones, hay términos bastante interesantes, ¿no? Por ahí están mal algunos también. Dice, mira, cuando cortamos papel, cada trocito de papel, sea la cantidad de trozos que tú cortes, sigue siendo papel. O sea, la composición química, o sea, de qué está formado este trozo de aquí, el trozo 1, y el trozo 2, está formado por la misma sustancia. La composición química es la misma. En cambio, cuando se quema papel, la parte quemada está formando sustancias nuevas, principalmente carbono. Está formando carbono. Carbono forma agua y forma también lo que se conoce como cenizas, ¿no? Cenizas. En cambio, este trozo que está aquí de papel, sin quemar, tiene otra composición. Entonces yo puedo hablar aquí que al quemar papel hay la transformación de la materia. La materia que es el papel, la sustancia que forma ese trozo de papel, se está convirtiendo en otro tipo de sustancia. Hay transformación de la materia. Aquí hay una reacción química de por medio. ¿Ya? En conclusión, entonces, ¿cuándo es el fenómeno físico? Voy a hablar de fenómeno físico cuando la materia conserva su composición química, conserva su identidad. Y el un fenómeno químico cuando, número 1, tiene que haber una reacción química de por medio. ¿Por qué reacción química? Para que haya transformación en la materia y la sustancia inicial se convierte en otra. Ahora sí, vamos a corregir unos términos que han escrito por ahí, ¿ya? Por ahí han hablado de deformación, ¿no? Si yo una plastilina lo doblo, estoy deformándolo, ¿no? Estoy deformando. Entonces, la deformación sería un fenómeno físico. El deformar es un fenómeno físico, ¿no? Pero no entra, entonces no habría, con ese término no diferenciamos un fenómeno del otro. Por ahí han hablado de desaparecer, y la materia no desaparece. La materia solamente se está transformando de un tipo de materia a otro tipo de materia. No hablamos de desaparición, ¿no? Ni los magos desaparecen, ¿no? Los magos nos engañan haciendo desaparecer las cosas, ¿no? Pero no desaparece. La materia no desaparece, la materia solamente se transforma. ¿Qué más? Por ahí han hablado de la destrucción, ¿no? No, pues destruir no, pues no podemos hablar de materia que se destruye, ¿no? Hablamos de materia que se transforma. ¿Ya? Entonces vamos a corregir los términos para que quede clara esta parte. Se convierte en humo. Bueno, realmente no puedo hablar de humo porque humo sería una mezcla. El humo es una mezcla del aire mezclado con partículas, con moléculas de dióxido de carbono. CO2, cuando está mezclado con el aire, esa mezcla nosotros le llamamos humo. Y acá no se forma humo. Acá hay una reacción química con sustancias que se pueden, viendo el tipo de sustancia inicial, puedo saber qué cosa se forma. Pero no se forma el humo porque no se forma una mezcla. Se está formando carbono, oxígeno, se está formando dióxido de carbono.
Ya, entonces, si yo digo que se forma humo, entonces estoy diciendo que se está formando una mezcla, y no se está formando una mezcla, se está formando sustancias con nombre propio. Por ahí también han hablado de ¿qué más? Desintegración tampoco, ¿no? No por la desintegración tampoco, ¿no? No por desintegración. Muy bien. ¿Qué más? A ver. El CO2 al mezclarse con el aire recién compone el humo, claro, pero nosotros estamos hablando, no es lo que pasa después, sino lo que está pasando cuando se quema. Y cuando se quema el papel, está formando carbono, agua y dióxido de carbono. Ya que después, ¿no? Al mezclarse con el aire forma el humo, es otra cosa. ¿No? Pero nosotros no estamos hablando de qué se forma después, pues, ¿no? Estamos hablando de qué ocurre, se está formando sustancias nuevas. Que esas sustancias formadas luego se mezclen con el aire es otra cosa, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y es otra cosa. Esa es una consecuencia ya, pero ese no es el punto. Imagínate que estemos en el vacío y no hay aire. Ya, descarta el aire. No hay aire. Entonces ahí no hablaremos de humo, pues, ¿no? La evaporación, cualquier cambio de la materia, mejor cualquier cambio de estado de sólido, líquido a gas, son fenómenos físicos. Ahora, si entramos a la definición ya, vamos a la definición. En un fenómeno físico, muchachos, en un fenómeno físico, la materia conserva su identidad, conserva su estructura molecular. El clavito antes y después de doblarlo es el mismo, ¿no? Cuando se rompe papel, se rompe vidrio, se tritura una piedra, cada trocito de vidrio tiene la misma composición química del todo, de cada trozo. Todos los trozos tienen la misma composición. No cada trocito es diferente, no, todos los trozos tienen la misma composición. No estoy hablando del tamaño, no estoy hablando de la forma, no, eso no estoy hablando de la composición de esa sustancia. Cuando se prepara una infusión de té, ahí está formando una mezcla. ¿Cómo se prepara una infusión? Agüita, tecito, partículas de té, azúcar. Estás formando una mezcla. Pero en esa mezcla, el agua, la partícula de té y el azúcar conservan su identidad. Por eso, yo cuando tomo el té está dulce, claro, tú estás probando, ¿no? Tu paladar está sintiendo la cantidad de azúcar que contiene esa mezcla, pero no estás probando una sustancia nueva. No se está formando ninguna sustancia nueva al mezclarse el agua, el azúcar y el té. Se están mezclando y cada una conserva su identidad, cada sustancia. Arrugar un papel. El papel arrugado y el papel sin arrugar es el mismo, tiene la misma composición. La evaporación, agua líquida que pasa a agua sólida, perdón, de agua líquida que pasa a agua gaseosa, sigue siendo agua. No porque el agua se evaporó, deja de ser agua, sigue siendo agua. ¿Ya? Deja de ser. O sea, cualquier cambio de estado, de sólido a líquido a gas, ¿no? La sublimación de la naftalina también es un fenómeno físico. Naftalina sólida que pasa a naftalina gaseosa, fenómeno físico. Dilatación de un metal. Los metales cuando se calientan se dilatan y aumenta su volumen. Pero no deja de ser, el metal. Pues. Es por ejemplo el mercurio. El mercurio que está en el termómetro. El mercurio se dilata, por eso es que el termómetro marca otra temperatura. Bueno, obviamente que en el termómetro ya está calibrado, ¿no? Esa dilatación. Pero el mercurio no deja de ser mercurio, pues. El metal, el mercurio se dilata, aumenta su volumen, pero sigue siendo mercurio. Es un fenómeno físico. Derretir un cubo de hielo, el agua sólida que pasa a agua gaseosa, el agua sólida que pasa a agua líquida, sigue siendo hielo, pues, sigue siendo agua. O deja de ser agua cuando pasa de sólido a líquido. No, sigue siendo agua, fenómeno físico. Dejar caer un lápiz. El lápiz antes y después de caer sigue siendo el mismo material. ¿Se puede romper? Sí, se puede romper, pero sigue siendo el mismo material. ¿O acaso cuando yo suelto el lápiz se transforma en otra sustancia? No, ¿no? Fenómeno físico.
El fenómeno físico se da cuando hay transformación de la materia. Y para que la sustancia se convierta en otra sustancia, ya me está pidiendo que explique otra vez, pero ya expliqué varias veces ya. ¿Otra vez? ¿Que no se entendió? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿O es un mensaje que es un mensaje que había mandado hace rato? Si el lápiz se cae y si la punta se rompe, pertenece al lápiz o al grafito. Y eso ya, bueno, son ya, bueno, si quieres hablar del, no entiendo bien la pregunta. Si el lápiz se cae y la punta se rompe, ¿pertenece al lápiz o al grafito? No entiendo bien la pregunta esa. Ya, bueno, no entiendo bien la pregunta y no entiendo si ¿a qué hace referencia? El humo es una mezcla, sí, el humo es una mezcla del dióxido de carbono o las partículas sólidas de carbono con el aire, ¿no? Fenómeno químico, mire, para que sea un fenómeno químico tiene que haber una reacción química de por medio. ¿Ya? Una reacción química. ¿Por qué? Porque la reacción química permite la transformación de la materia. Por ejemplo, si tengo un perno de hierro sin oxidar, ese perno de hierro se combina con el aire que lo rodea, o sea, con el oxígeno del aire, con el oxígeno. La práctica va a ser después de la clase, ¿ya? Después de la clase va a ser la práctica, muchachos, porque si no, no gana la hora. Y forma el óxido férrico. Date cuenta aquí, mira, que esa sustancia formada, que está de color media rojiza, media naranja, es el óxido férrico, el óxido. Esa sustancia nueva formada no es hierro, no es oxígeno, es una nueva sustancia, transformación de la materia. Que esté formada por hierro y oxígeno, el óxido, no significa que sea hierro, ni tampoco significa que sea oxígeno. Es una sustancia totalmente nueva, diferente a la del hierro y la del oxígeno. ¿Qué ha habido aquí? Una reacción química, transformación de la materia, fenómeno químico. Todo tipo de combustión, quemar papel, quemar petróleo, quemar gasolina, quemar plástico, quemar materia orgánica, materia inorgánica, cualquier tipo de combustión, muchachos, es un fenómeno químico. Descomposición de la materia orgánica, fenómeno químico. La manzanita, antes y después de madurarse, es otra. Los fenómenos químicos son cambios irreversibles. Son procesos irreversibles. Si el papel se quema, tú ya no puedes regresar al papel inicial. Si la manzana se pudre, ya no podemos tener la manzana inicial. Son fenómenos irreversibles. No hay marcha atrás. La fotosíntesis en la hoja de las plantas se da la transformación del dióxido de carbono en oxígeno. La respiración, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. A ver, el agua con azúcar, a ver, miren, me dice si el agua con azúcar es irreversible, vamos a ver. Si se mezcla agua con azúcar, para comenzar, agua con azúcar es una mezcla. Y al ser una mezcla de agua con azúcar, el agua y el azúcar conservan su identidad. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Porque si fuera químico, habría transformación en la materia. Y ahí no hay transformación en la materia. Entonces yo puedo separar el agua del azúcar. ¿Cómo? Mediante un método adecuado. Se puede separar el agua del azúcar. En cambio acá, tú puedes sacar, aquí caso, puedes separar, obtener el papel inicial, no se puede, hay reacción química. ¿El óxido se puede separar del metal? No. El óxido es una sustancia, el metal es otra. Son sustancias diferentes. Ahora, que tú puedes quitarle el óxido raspándolo es otra cosa, pero tú no puedes regresar a la materia original. La materia original era el hierro. Esa es la materia original, el hierro. Si se formó el óxido, ya no puedes regresar al hierro inicial, porque ya se formó una nueva sustancia. ¿Ya? Son fenómenos químicos. Me pregunto, cuando se echa azúcar, no se disuelve, claro que se disuelve. El azúcar, la sal se disuelve en el agua. Sí se disuelve. Pero tú puedes recuperar ese azúcar, puedes recuperar esa sal.
Se puede. Se puede hacer. Que ahora que de repente por ahí no, no tengamos un poquito de idea, eso vamos a ir viendo más adelante, conforme avancemos en el curso, vas a darte cuenta que se puede obtener esas sustancias mediante un método adecuado, ¿no? La digestión también es un fenómeno químico, ¿no? ¿Ya? La digestión. Vamos al problema, a ver, vamos al problema. A ver, dice, vamos muchachos, la materia por naturaleza se transforma, es decir, manifiesta diversos fenómenos. Hay transformación en la materia. A partir de esas alternativas, señale el fenómeno donde la materia conserva su composición química. ¿Cuál es? ¿El físico o el químico? ¿En cuál de los fenómenos la materia conserva su composición? ¿Es en el fenómeno físico o en el químico? ¿En cuál? Físico. ¿De qué fenómeno está hablando? El fenómeno donde la materia conserva su composición química, me está hablando del fenómeno físico, ¿no? Oxidación del aluminio. A ver, me está hablando del fenómeno físico. ¿En cuál es el fenómeno físico, muchachos? Todo tipo de oxidación es fenómeno químico. Cuando el aluminio se combina con el oxígeno, forma el óxido de aluminio sólido. Ahí hay transformación de la materia, fenómeno químico. Ya, entonces ese es químico. Sancochar un huevo. Miren, cuando sancochamos el huevo, ahí está ocurriendo la desnaturalización de la clara. La clara es una proteína. Las proteínas, ya, por calentamiento se degradan, se desnaturalizan. Y en consecuencia vemos que la clara de huevo cambia su color, ¿no? De color transparente, ¿no? A color blanco. Cambia de textura. Ahí estamos hablando de un fenómeno químico. ¿Ya? Ese es un fenómeno químico. Tenemos la desnaturalización de la albúmina. La albúmina es la proteína que se encuentra en la clara de huevo. Cuando tú cocinas tus alimentos, ¿ya? Cuando fríes un huevo, cuando fríes papa, cuando preparas una sopa, cuando hierves verduras, ahí está ocurriendo transformación de la materia. Porque no es lo mismo la papa cruda que la papa sancochada. Ahí hay transformación de la materia, ¿no? Cambia el color, cambia el sabor, cambia el olor. Transformación de la materia. ¿De acuerdo? Ahí hay transformación de la materia, muchachos. Es como, por ejemplo, cuando el animal está vivo, la carne es materia viva. Pero cuando el animal está muerto, ya deja de ser materia viva. Ahí hay transformación de la materia. Tú lo congelas para que la materia para que la carne no se degrade. Pero se está descomponiendo. Cuando se congela, lo que estamos haciendo es retardar la descomposición de la materia orgánica. ¿De acuerdo? Ahí está ocurriendo un montón de fenómenos químicos. Tú sacas la carne de la fenómeno químico. C, fermentación del jugo de la uva. Ah, ya, ese también es fenómeno químico. Se está formando el alcohol etílico. La glucosa de la uva se convierte en alcohol etílico. Fenómeno químico. La fusión del cobre. La fusión es el cambio, a ver, la fusión es el cambio de sólido a líquido. Por ejemplo, si tú sacas un cubo de hielo de la congeladora, esa es la fusión del agua. Ya, esa es fusión del agua, ¿no? Ese igualito, fusión del agua. Tienes un metal. O sea, cuando hablo de fusión, de cambio de sólido a líquido. Es un fenómeno físico. Porque la materia es la misma. Esté como cobre sólido o como cobre líquido, sigue siendo cobre.
¿O acaso es como que te diga que el agua, cuando el agua pasa de sólido a agua líquida, deja de ser agua? El agua sigue siendo agua. El agua puede pasar todo gaseoso, sigue siendo agua. Muchachos, entonces la respuesta letra D, ¿no? Por ahí varios se han equivocado, bueno, pero ya está clara la idea, ¿no? ¿Preguntas? Listo, mira, dice, la potasa cáustica es una mezcla homogénea de agua líquida con hidróxido de potasio. Es como, por ejemplo, que tengas un poco de agua y le pones sal. A la mezcla de sal con agua líquida, con agua, se llama, se llama salmuera. Echa sal de casa, la sal que tienes en tu casa, échale un poco de agua, le echas al agua la sal, has formado salmuera. A esa mezcla de sal con agua se llama salmuera. A la mezcla, mira, a la mezcla, si tú le echas hidróxido de potasio al agua, a esa mezcla se le llama potasa cáustica. ¿Ya? Potasa cáustica. O sea, son mezclas que tienen nombres particulares. Pero claramente te está diciendo aquí que es una mezcla. Y si es una mezcla, ya sabes que no hay transformación en la materia. Por lo tanto, el agua y el hidróxido de potasio conservan su identidad. ¿Ya? ¿Y se le corresponde una fórmula química a esa mezcla? No, pues ninguna mezcla tiene fórmula química. Ninguna mezcla tiene fórmula química. ¿Ya? Ninguna mezcla tiene fórmula química. Ninguna mezcla. ¿Ya? Entonces sería, ¿le corresponde fórmula química? No, pues es como decir que el agua con sal tenga fórmula química. No. Quien tiene fórmula química son los compuestos químicos. El agua tiene fórmula química, la sal de casa, cloruro de sodio, tiene fórmula química, los compuestos tienen fórmula. ¿Qué más? Y usando el microscopio se diferencia el agua del hidróxido de potasio. No, pues si es una mezcla homogénea, dijimos que en las mezclas homogéneas no se puede diferenciar ni siquiera con microscopio. No se diferencia en las mezclas homogéneas. Entonces, acá dice, usando el microscopio se diferencia. No, está mal, no se diferencia, falso. Está mal. ¿Los componentes se separan por algún proceso físico? Así es. Necesitamos a un proceso adecuado y puedo separar fácilmente el agua del hidróxido de potasio, KOH. Toda mezcla se separa mediante un método adecuado. Toda mezcla. ¿Ya? Me pide las incorrectas, solamente la primera y la segunda. Primera y segunda letra D, ¿no? ¿Pregunta, muchachos? Continuamos. Se tiene en el laboratorio las siguientes muestras. Me pregunta cuáles son mezclas. Grafito. Bueno, el grafito es de carbono. Entonces, simple. El agua destilada. Mira, el agua destilada es agua pura. Compuesto. Agua de caño, agua potable, es una... Agua potable, agua de caño, es una mezcla homogénea. Porque el agua de caño contiene agua, contiene cloro, bicarbonatos, contiene iones magnesio, iones calcio, sólidos en suspensión, el agua de caño. El agua de caño es una mezcla homogénea. ¿Ya? El agua de caño no es agua sola, es agua con otras sustancias, por lo tanto es una mezcla. ¿Y por qué homogénea? Porque yo no diferencio el cloro del calcio del magnesio, ¿no? Es una mezcla homogénea. El agua regia es una mezcla de agua, perdón, de ácido nítrico con ácido clorhídrico. Disculpe. Es el agua regia. Ya, 25% de ácido nítrico y 75% de ácido clorhídrico. Es la única mezcla capaz de corroer al oro. El ácido nítrico no le hace ni cosquillas al oro, no lo oxida. El ácido clorhídrico tampoco le hace nada al oro. Pero una mezcla de ellos dos en una proporción de 1 a 3, ya le saca la mugre al oro, lo corroe. Por eso que es importante conocer al agua regia. Entonces es una mezcla homogénea, ¿no? El agua regia. El ácido muriático es una mezcla de agua con ácido clorhídrico.
más o menos 36% de ácido y 64% de agua. A esa mezcla nosotros le llamamos ácido clorhídrico. Es también una mezcla, ¿no? ¿Cuáles son mezclas? La segunda, la cuarta y la quinta. Letra, a ver, no, la 3, 4, 5, ¿no? Letra A la clave, ¿no? Bien, muchachos, vamos a continuar, vamos a acabar rapidito, a ver, rápidamente. Marque la secuencia de métodos para separar. ¿Cómo separo una mezcla formada por agua, cloruro de sodio y cuarzo? ¿Cómo separo agua, cloruro de sodio y cuarzo? El cloruro de sodio es la sal de casa, la sal de casa, la sal que tú conoces. El cuarzo es un sólido, ¿no? Que se usa para un adornos, ¿no? El cuarzo. Oye, ¿no? Aquí tengo el agua con la sal disuelto. Y acá está el cuarzo. La sal fácilmente se disuelve en el agua. Ya tengo entonces el agua con sal disuelto, mezcladitos. Pero el cuarzo no, pues, porque el cuarzo es un sólido. ¿Cómo lo separo? A ver, ideas. Ahí tengo una mezcla heterogénea, agua-sal con el cuarzo. Primero puedo hacer una simple filtración. De tal manera que separo al cuarzo y acá tengo, en el vasito voy a tener la sal con el agua. La sal con el agua. Ya separé el cuarzo. Ya se fue el cuarzo, ya tengo el cuarzo separado ya. ¿Cómo separo el agua con la sal? Calentándolo. Caliento y separo, el agua se evapora y me queda en el recipiente la sal. Hago una simple evaporación. Y separé el cuarzo de la sal del agua. Toda mezcla, sea homogénea o heterogénea, se puede separar mediante un método adecuado. ¿De acuerdo? Se puede separar. Hay que buscar solamente el método adecuado. Otra vez la clave. Le voy a dejar esto para que usted lo lea, y yo lo leo, y ahí vamos a terminar. Y muchachos, terminamos, porque ya estamos con la hora. Ahí tiene la clave de la tarea. Y ahí tenemos terminado toda la clase, ¿no? No sé si tienen una pregunta.